Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Le deseamos que tengan un feliz y santo sábado en este día. Le damos las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio, en nuestro canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, nosotros vamos a estar presentando un breve estudio de la palabra de Dios, un breve estudio del lenguaje de la Biblia. Estaremos presentando algunos textos del espíritu de profecía en referencia al tema y también estaremos presentando otros textos que aparecen en la Biblia, tratando de entender o de tener una idea generalizada de el por qué ciertas expresiones aparecen en la Biblia que fundamentalmente, aparentemente, ¿verdad? Contradicen el carácter de Dios. Entonces, es de vasta importancia estudiarlo, es de vasta importancia conocer estos puntos, porque muchas personas cuando abren la Biblia, ¿verdad? Para leerla, encuentran una serie como de divergencias o contradicciones o aparentes contradicciones, por lo cual muchas personas deciden no creer en la Biblia, no creer en que la Biblia es palabra de Dios. Otras personas, cuando abren la Biblia o estudian la Biblia, eh, ya se llegan a la palabra de Dios con el entendimiento de que algo es así. Entonces, cuando encuentran algo que contradice lo que ellos creen, lo que hacen es que dejan fuera esa parte. Otros dicen que fue que lo pusieron, otros dicen que fue un problema de traducción o ese tipo de cosas. Pero es interesante que, o es importante que cuando nosotros abramos la Biblia, nos alleguemos a ella no sabiendo nada, sino permitiendo que el Espíritu de Dios nos ilumine y que nosotros a través del estudio de la palabra de Dios podamos ser convencidos, ¿verdad?, de la verdad. Entonces, por eso es de gran importancia este estudio para nosotros, el cual se titula El lenguaje de la Biblia. Pero antes de iniciar, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias por este santo sábado en tu presencia. Rogamos, oh Dios, que perdones nuestras faltas y pecados. Te pido, Dios mío, humildemente, que con este tema que voy a presentar, que pongas las palabras adecuadas en mi boca, Señor, que me ayude a expresarlo como tú quieres que sea expresado. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí está en su pantalla el título del tema, el lenguaje de la Biblia. Algún punto muy interesante que debemos analizar es qué fue lo que sucedió con la entrada del pecado. Sabemos que Dios creó al hombre y todo era perfecto, porque todo lo que Dios crea, todo lo que sale de la mano de Dios, todo lo que proviene de Dios es perfecto y bueno en gran manera. Pero desafortunadamente el pecado entró. Pero, ¿qué pasó cuando el pecado entró? Tenemos un texto aquí en pantalla que aparece en el libro de Génesis, el capítulo 3, versos del 8 al 10, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El verso 8 dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Esto no había sucedido anteriormente, porque dice, aquí presenta la Biblia, que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto a la luz del día. O sea, no habían restricciones no habían restricciones en la comunión que existía
entre Dios y el hombre directamente. Antes del pecado, el hombre podía congregarse con Dios. Antes del pecado, el hombre podía tener comunión personalmente con Dios. El hombre se sentía confiado de Dios. Pero por la entrada del pecado, al momento de entrar el pecado, algo pasó con el hombre. Porque ahora Dios viene a visitar al hombre y la mujer como de costumbre en el huerto, mas ahora el hombre y la mujer se esconden de la presencia de Dios y entonces dicen que también sintieron miedo. Interesante este texto, ¿por qué? Porque este texto nos muestra a nosotros que el hombre aprendió a temerle a Dios por el pecado, que el pecado afectó tanto a la humanidad que antes del pecado el hombre no veía a Dios como alguien a quien había de temerle, sino que se sentía en plena confianza con Dios. Pero después del pecado, el hombre le teme a Dios y se esconde de él. ¿Y por qué habrá sido eso? Claro está, el hombre sabía que si pecaba iba a morir, porque la paga del pecado es muerte. Entiendo yo que al hombre esconderse, ¿verdad? El hombre pensó que Dios había llegado entonces a ejecutar la sentencia que es la paga del pecado. O sea, la muerte. El hombre pudo haber pensado que Dios ya había llegado a quitarle la vida. Entonces el hombre sintió miedo. O sea, lo que queremos decir es que el hombre pensó que Dios había llegado a destruirle. Entonces eso afectó al hombre en el mismo comienzo. El miedo a Dios, el pensar que Dios le haría daño con sus propias manos, lo llevó a esconderse de la presencia de Dios. Continuamos. Un texto muy interesante también que aparece en el libro Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 335, párrafos 1 y párrafo 2. Dice, calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él, fue como Satanás indujo a Eva a transgredir. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció, su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Hermanos, la naturaleza perfecta de Adán fue afectada por una naturaleza imperfecta y caída. Y parte de esa naturaleza caída tiene que ver con el falso concepto que el hombre tiene de Dios, con el falso conocimiento que el hombre hoy en día tiene de Dios. Tiene mucho que ver. La naturaleza caída tiene mucho que ver con que en el día de hoy, ¿verdad? O hasta hoy, el hombre tiene miedo a Dios porque piensa que Dios es el destructor, porque piensa que Dios es quien ejecuta la sentencia del pecado. Y la mayoría de seres humanos que son cristianos en el día de hoy son cristianos porque le tienen ese miedo a Dios. Porque entienden que al final si se pierden, la paga del pecado la va a ejecutar el mismo Dios. Pero eso es falso, hermanos. El hombre fue afectado así. Esos pensamientos de Dios llegaron al hombre por la entrada del pecado. Entonces muestra este texto que acabamos de leer que por la entrada del pecado la mente de nuestros primeros padres, o sea, la mente de Adán y Eva se oscureció, su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Pero no se queda allí. Dice que a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Eso afectó la humanidad. Un falso conocimiento, un falso concepto del carácter de Dios. Y sigue diciendo el texto, el párrafo 2 dice que aún el pueblo de la alianza, o sea, el Israel antiguo, al cual Dios había elegido para conservar su conocimiento en el mundo,
se había apartado de tal manera de él, o sea, de Dios, que había perdido todo concepto verdadero de su carácter. El mismo pueblo de Israel también creía que la destrucción, que el dolor, que la muerte, que las enfermedades la causaba Dios directamente. No entendía qué era el pecado. ¿Es diferente hoy en día? Es igualito. Hoy en día, desde púlpitos adventistas, se escuchan temas, se escuchan campañas evangelísticas donde se acusa a Dios de ser el autor del sufrimiento, de la destrucción y de la muerte. Se acusa a Dios de ser el mismo quien quitara la vida de su propio Hijo. Hermanos, pero eso es falso, porque Cristo vino y demostró que eso es completamente falso. Entonces, ante todo esto, en un tema pasado habíamos dicho que no podemos estudiar la Biblia simplemente presentando los textos que apoyan nuestra creencia y desechando los que no la apoyan. O sea, no podemos decir lo que hemos venido diciendo desde el principio, que Dios no mata ni destruye. Pero entonces, ¿qué hacemos con todos esos textos que aparecen en la Biblia que aparentemente o que dicen directamente que sí que Dios lo hace? Aparentemente contradicen lo que nosotros venimos diciendo. Y tenemos que estudiarlos también. No podemos dejarlo fuera o no podemos decir que lo escribieron allí, que se equivocó el escritor o que el traductor cometió el error y dejamos todo fuera. No, tenemos que estudiar la Biblia y aceptarla completamente como inspiración divina. Pero mucho menos podemos estudiar la Biblia de la misma forma los que creen contrario. Por ejemplo, aquellos hermanos que sí presentan a Dios, que sí creen que Dios mata y destruye. Hay textos en la Biblia que dicen que Él no lo hace. Entonces no podemos tomar los textos que aparentemente apoyan lo que creemos y abandonar aquellos que no lo apoyan, porque entonces si estudiamos la Biblia de esa forma, somos estudiantes irresponsables y tenemos que estudiar la Biblia con responsabilidad. No se contradice la palabra de Dios. Es imposible que lo haga. Habiendo dicho esto, entonces surge la pregunta, pero entonces, ¿cómo es que la Biblia en un lado presenta algo de Dios, pero en otro lado presenta algo aparentemente contrario? Ejemplo, en un lado la Biblia dice que Dios hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Que consumió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero en otro lado dice que Dios no quita la vida. Entonces aparentemente hay una contradicción. Lo que estamos tratando de ver, ¿por qué suceden estas cosas? Para no dejar nada fuera, hermanos. Ese es el propósito. Entonces hemos visto aquí que desde el principio la mente del hombre fue afectada con un falso conocimiento de Dios, que es parte de la naturaleza caída del hombre tenerle miedo a Dios, que es parte de la naturaleza caída del hombre pensar que Dios mata y destruye, y que este conocimiento afectó incluso al pueblo de Israel. Tanto le afectó que perdieron todo concepto verdadero del carácter de Dios. El texto que está en sus pantallas es muy importante. Este texto no lo escribí yo con mi propio dedo. Este texto no lo inventé yo. Este texto lo inspiró el mismo espíritu que inspiró la Biblia. Y este texto aparece en un libro que se llama Mensajes Selectos, el tomo 1, página 28, libro del espíritu de profecía. Interesante lo que presenta este texto. Leo. La Biblia nos muestra a Dios como el autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, y con todo esto están expresadas en palabras humanas.
Y es que el Señor supremo e infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones, les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Interesante este texto, porque este texto lo que me está diciendo a mí es que el mensaje de Dios es perfecto, que Dios, tratando de levantar al hombre de la condición caída, les revela su voluntad. Pero Dios revela su voluntad perfecta a través de hombres que son imperfectos y a través de hombres que fueron afectados con el falso concepto de que Dios mata y destruye, a través de hombres que fueron afectados con un concepto muy estrecho con respecto al carácter de Dios, amoldaron a Dios en su propia estrechez y egoísmo. Esto no lo estoy diciendo yo, lo viene presentando el espíritu de profecía, que también fue inspirada. Con este estudio, el propósito no es presentar porque sé que algunas personas tal vez que escuchen este tema, como decimos en buen dominicano, buscándole la quinta pata al gato, tal vez dirán, ahora andan diciendo que la Biblia tiene muchísimos problemas y que ya la Biblia tiene demasiados errores y que ya la Biblia no fue inspirada. Eso no es lo que estamos diciendo. No es eso lo que estamos diciendo. De hecho, comenzamos el tema diciendo que todo en la Biblia fue inspirado, que todo tenemos que tomarlo, salvo algunas cosas, ¿verdad? Que dijo Pablo cuando Pablo se refirió a que si usted está solo que no se case, que dijo él mismo, pero esto es palabra mía. Pero la Biblia es palabra de Dios, hermanos. No es eso lo que venimos presentando. Bien, es bueno que se entienda esto. Lo que venimos presentando es que Dios eligió a seres humanos para comunicar su mensaje al mundo. Que el mensaje de Dios es perfecto, que la voluntad de Dios es perfecta, pero que el canal por el cual se comunica el mensaje es imperfecto. Seguimos. En el mismo libro, Mensajes Selectos, el tomo 1, ahora página 24 y 25. Página 24 dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento ni la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor, o sea, la Biblia es la voluntad de Dios, es palabra de Dios, pero Dios no se sentó él con su propio dedo o con pluma, ¿verdad?, a escribir las páginas que aparecen en la Biblia. Dios puso en la mente de hombres, puso sueños, puso visiones, puso figuras, y entonces el hombre tomó esas visiones, esos sueños y esas figuras, inspirado por el Espíritu de Dios, pero el hombre escribió con sus propias palabras. Por eso dice, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Sigue diciendo en la página 25. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Dice aquí que Dios no inspiró las palabras, o sea, Dios no le dijo a Isaías, siéntate que te voy a dictar exactamente con punto y coma, como cuando a uno le dictaban en la escuela, que el profesor comenzaba,
tal y tal, punto y coma, tal y tal punto, tal y tal punto. No, Dios no inspiró la Biblia de esa forma. Dios puso figuras, Dios puso sueños, Dios puso visiones y Dios puso símbolos. El hombre expresó en sus palabras la interpretación de ellos bajo la inspiración divina, pero las palabras que usó no las inspiró Dios. Entonces, ante todo esto, creo que vamos ya viendo un panorama claro del por qué la Biblia presenta diferentes declaraciones concernientes al carácter de Dios. Un ejemplo de ello es el que vamos a presentar a continuación. En Éxodo el capítulo 12, uno de muchos de los que hay, Éxodo capítulo 12 dice la Biblia: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Ahora, ¿qué presenta la Biblia aquí? La Biblia me está presentando que la misma Biblia me dice que el mismo Dios pasará, que Dios dice: yo soy el que pasaré por la tierra de Egipto, hiriendo, matando a todos los primogénitos. Pero eso no es todo. Deuteronomio capítulo 32, perdón, Deuteronomio 32, versos 39, oigan lo que dicen. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar, y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow. Entonces, el hermano o la persona que dice que Dios sí mata, que Dios sí destruye, dice: ve, mira dónde lo está diciendo, que él mismo pasará por tierra de Egipto, y dice Deuteronomio capítulo 32, 39, que él hace morir y que él hace vivir, que él da, que él hiere y que él sana. Y otros textos dicen que él da la llaga y también la medicina. Entonces, hermano, yo quiero hacerles esta pregunta: ¿qué pasa con este texto entonces que aparece en sus pantallas? O sea, si esa es la realidad, si es cierto que Dios es quien hace morir y hace vivir, como dicen muchos, entonces yo necesito la explicación para lo que aparece en 2 de Samuel capítulo 14, verso 14. Miren lo que dice, está en sus pantallas. A la verdad todos hemos de morir. Somos como el agua derramada en la tierra, que no se puede recoger, pero Dios no quita la vida. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que buscarle entonces una explicación a ese texto. Porque si decimos, si creemos que Él es quien ejecuta la muerte, entonces, ¿qué pasa con este texto? Me dice que Él no quita la vida. Hermanos, tenemos que ser humildes y responsables. Debemos entender que es que hay un lenguaje en la Biblia el cual nosotros debemos comprender para poder comprender la Biblia completa y así no ir tomando y dejando, porque eso no nos llevará al conocimiento pleno de la verdad. En un lado me dice que Dios es quien hace morir y hace vivir, pero por otro lado me dice que Él no quita la vida. Aparentemente, hermanos, hay una contradicción. Aparentemente. Digo aparentemente porque la palabra de Dios no se contradice. Muy importante el texto que aparece en sus pantallas, que aparece en el material Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, página 676. Es una cita que la hemos venido usando en otros temas ya, pero es una cita muy importante que cabe en este también, para poder explicar bien lo que queremos explicar. Dice el texto: en el lenguaje figurado bíblico se le atribuyen a Dios muchas acciones, no porque Él las haya realizado, sino porque a pesar de su omnipotencia y omnisapiencia, Él no impide que se realicen.
Si se entiende este principio, se explican muchas afirmaciones que parecen contradecir directamente lo que enseña la Biblia en cuanto al carácter puro y santo de Dios. Ok, con este texto y lo que hemos venido presentando desde el principio, entiendo que tenemos una idea, por lo menos general, ¿verdad?, del por qué la Biblia se expresa así, específicamente concerniente al carácter de Dios, concerniente a que Dios mata o no mata, perdón. Aquí nos enseña la inspiración que hay un lenguaje figurado, y es que el escritor de la Biblia, como vimos ya que las palabras no fueron inspiradas por Dios, sino el escritor, ¿verdad? El escritor de la Biblia sabe que Dios es omnipotente, o sea que tiene el poder para impedir la destrucción. El escritor de la Biblia sabe que Dios es omnisapiente, sabe que cualquier cosa mala, cualquier destrucción que le vaya a suceder a una persona o grupo de personas, el escritor sabe que Dios tiene el poder y el conocimiento para impedir que eso suceda, pero no lo hace. Y al no hacerlo, entonces el escritor de la Biblia dice, Él lo hizo. Increíble, eso es lo que significa un lenguaje figurado. De manera que cuando la Biblia me dice a mí que Dios es quien hace morir y Dios es quien hace vivir, cuando la Biblia me dice que Dios mismo pasará por la tierra de Egipto matando a los primogénitos, cuando la Biblia me dice que Dios hizo llover fuego del cielo para quemar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando la Biblia me dice que Dios envió un diluvio y cuando la Biblia me dice que Dios causó la destrucción, me lo está presentando, hermanos, en un lenguaje figurado. ¿Qué lenguaje no es figurado? A donde la Biblia me dice que Dios no mata ni destruye, que no quita la vida, hermanos. Ahora, si alguien quiere ponerlo de la otra forma, ese es su problema. Pero así es que lo entiendo yo. Y entonces, si entendemos la Biblia así, comenzaremos desde el Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis y no diremos, esto hay que dejarlo fuera, esto hay que dejarlo afuera, esto hay que dejarlo fuera porque contradice lo que creemos. No, conoceremos la verdad, hermanos. Pero ante todo esto, eh, Dios, que levantó el pueblo de Israel como vimos anteriormente, levantó el pueblo de Israel como vimos anteriormente para conservar su conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios en el mundo. Y Cristo, quien fue que le dio la ley a Moisés, la sierva del Señor dice que toda comunicación hecha entre el cielo y la raza caída fue hecha por medio de Cristo. Entonces Cristo fue quien dio la ley. Cristo se mostró a sí mismo, mostró el carácter de Él y el carácter del Padre a través de los 10 mandamientos, porque quería que así el pueblo fuera cristiano, reflejara las credenciales divinas, aceptara los mandamientos y eso predicara a un mundo, que el pueblo de Israel le presentara a Dios a un mundo que no le conocía a través de los 10 mandamientos, ellos viviendo los 10 mandamientos, no matando como lo hicieron, hermanos. Pero no se pudo porque el pueblo de Israel les rechazó. Y tanto le rechazó que hasta le mató a Cristo. Un texto que aparece en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 54, página 486 y el párrafo 3, dice: la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota o un tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo.
Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni un tilde ha sido cambiado, hermano. Dice este texto en el libro Conflicto de los Siglos, página 486, párrafo 3, que los mandamientos son un trasunto del carácter de Dios. O sea que cuando Dios da los mandamientos, cuando Dios escribe los mandamientos, y cabe recalcar que toda la Biblia fue escrita por hombre, que toda la Biblia fue escrita por hombre, pero los mandamientos de Dios fueron escritos por Él mismo. ¿Saben por qué? Porque era un reflejo, porque son, perdón, un reflejo, porque son una copia exacta, porque son un trasunto de sí mismo. Hermanos, y en esos mandamientos hay uno que dice, no matarás. Repetimos, cuando Dios le dice al hombre no matarás, no le está diciendo que hagan algo, perdón, no le está prohibiendo hacer algo que él no hace, no. Le está diciendo no maten para que sean como yo, que yo no mato. Eso es lo que creo yo. Y si me dice este texto que los mandamientos son un trasunto del carácter de Dios, esto quiere decir que los mandamientos no son contrarios a Él. También dice la sierva del Señor, en un libro llamado Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 208, dice que Dios no obra contrario a sus mandamientos, hermanos. Es que quebrantar un mandamiento es pecado, dice la Biblia. Y Dios no peca. Y si Dios no peca, eso quiere decir que no quebranta sus mandamientos, porque Dios no puede actuar en contra de sí mismo. Es un trasunto de su carácter. Por eso lo dio a conocer al pueblo, para que el pueblo le diera a conocer a Dios, ¿verdad? O diera a conocer el carácter de Dios, viéndolo en los 10 mandamientos y viviéndolo, hermano, en sus propias vidas. Miren lo que dice el libro de Oseas, el capítulo 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Y como no hay conocimiento de Dios en la tierra, no había conocimiento de Dios en la tierra, Dios da sus 10 mandamientos. Inspira a los escritores escriben usando ellos sus propias palabras, pero los 10 mandamientos lo escribe Él mismo para que no haya variación. De manera que cuando hoy una persona dice que la ley fue abolida, está diciendo que Dios dejó de existir. Y eso es imposible, porque Dios es eterno. Y es que hay denominaciones religiosas que dicen, que predican, que ya no hay necesidad de guardar los mandamientos, que sábado para qué, porque ahora somos libres en Cristo, que ahora somos salvos por gracia, hermano, pero la gracia es el poder de Dios para guardar sus mandamientos. La gracia es el poder de Dios para ser como Él es en carácter, hermanos. Pero hay otra forma también de decir que los mandamientos fueron abolidos. Y es cuando una persona dice que Dios mata y destruye. Cuando una persona afirma que Dios mata y destruye, la persona está diciendo que Dios ahora actúa en contra de sus mandamientos, quitando así su veracidad. Pero Dios no mata, Dios no destruye. ¿Y por qué sabemos eso, que Dios no mata? ¿Por qué estamos tan seguros de que Dios no mata y destruye? Porque lo dicen sus mandamientos. Pero más fuerte aún, Cristo, dándose a conocer el carácter de sí mismo y el carácter del Padre en sus 10 mandamientos al Israel antiguo, aquel Israel, el cual le rechazaron, no le conocieron y hasta le mataron. Ahora viene Cristo hecho carne, ahora viene Cristo hecho carne y sangre con la misma naturaleza de nosotros. Ahora viene a darlo a conocer.
por obra, viviéndolo con su propia vida. El pueblo de Israel rechazó el cometido de Dios de presentar a Dios ante un mundo que no le conocía. Ahora viene uno, dice la sierva del Señor, que solamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer, trayendo salud eterna en sus alas. ¿Y qué pasa en la cruz del Calvario? Pasaron muchísimas cosas. Pero hay un texto aquí muy interesante que nosotros leamos. Aparece en el libro Conflicto de los Siglos, página 710, párrafo 1. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. O sea que antes los atributos de Dios los que nos provocaban era miedo. Pero en Cristo vemos que los atributos de Dios los que nos llenan es, o los que nos resultan es, hermosos y atractivos. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, en su vida, en el trato con los demás y en la cruz del Calvario, glorificó al Padre porque dio a conocer al Padre, porque el Padre no había sido conocido. Sigue diciendo el texto, se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, hermanos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor, Padre nuestro. En Cristo vimos el verdadero carácter de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el pueblo de Israel no se pudo. Cristo vino y lo mostró y lo dio a conocer. Satanás había rodeado el carácter de Dios, el trono de Dios, con una nube oscura concerniente a su carácter, enseñándole al mundo que Dios es el destructor, que Dios es el que quita la vida. Conocimiento o falso conocimiento que afectó a la humanidad, hermanos, incluso al mismo pueblo de Israel. Pero Cristo vino a deshacer ese engaño. Y si no lo creen, vamos a leer lo que está en nuestras pantallas. Deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 3. Satanás representa la ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, el autor del sufrimiento y el autor de la muerte. Jesús había de desenmascarar ese engaño. O sea, que si a pesar de la vida de Cristo, que si a pesar del testimonio de Cristo, todavía yo sigo diciendo que Dios mata y destruye, es porque Cristo no ha venido para mí. El testimonio de Cristo no es certero para mí. ¿Cómo puedo llamarme cristiano? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si todavía no entiendo, no acepto la vida de Cristo en mí, el testimonio de Cristo, el cometido que Cristo vino a traer a la tierra? Lo que vino a hacer, vino a revelar al Padre y lo reveló. Pero todavía yo sigo diciendo, soy cristiano, pero Dios mata. Cuando Cristo dijo, Él no mata, ni el Padre ni yo quitamos la vida. Es que Cristo no ha venido para mí. Y sin Cristo no hay cielo, hermanos. Juan capítulo 16, verso 3. Juan capítulo 16, versos del 1 al 3. Un texto que yo sé que ya hemos dicho, que hemos presentado en otros temas anteriores. Dice Cristo, apercibiendo a sus discípulos de las cosas que iban a padecer, Cristo le dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, hermano, escuchen esto, por favor. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, que aquellos que creen que Dios mata, que aquellos que creen que Dios destruye, creen así porque no conocen a Dios, ni tampoco conocen a Cristo. No conocen ni al Padre ni al Hijo. ¿Y qué tan importante es conocer al Padre y al Hijo? Eso lo veremos.
Qué tan importante es conocerle. Mateo capítulo 5, versos del 43 al 45. Cristo vino, hermanos, a deshacer la obra de Satanás que fue hecha en nosotros cuando entró el pecado. Y en Mateo capítulo 5 aparece una declaración muy interesante. Leemos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oigan esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Saben para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Ese es Dios. Dios ama a sus enemigos. Dios incluso bendice a aquellos que los maldicen. Dios hace bien a aquellos que lo aborrecen. Y Cristo oró por aquellos que le mataron. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice Cristo, oíste que fue dicho? Lo que pasa es, hermanos, que el falso concepto del carácter de Dios que afectó a la humanidad no le pasó a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino del seno del Padre. Cristo le conocía en lo profundo. Él solamente podía darlo a conocer. Solamente Él podía exclamar, mi Padre no mata, ni yo no mato. Porque en Él no había ese velo, en Él no estaba esa oscuridad. En Cristo, hermanos, en Cristo, por la vida de Cristo, es que nosotros predicamos, es que nosotros creemos que Dios no mata ni destruye. No es por nada más, es por la vida de Cristo. Por eso dice el texto anterior, a la luz, a la luz que irradia del Calvario se explican todos los demás misterios. Interesante. Primero de Juan capítulo 5, verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Gloria a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que dice aquí? Estamos en el verdadero Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque por medio de Cristo conocimos a Dios. Porque no le conocíamos. Y sigue el texto diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ¿y qué es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Muchos dirían, algunos dicen, pero tanto que se habla de que Dios no mata, que Dios no mata. Algunos se han atrevido a decir, hermanos, que esto no es tema de salvación, pero miren lo que dijo Cristo, que la vida eterna es que conozcan a Dios y a Cristo. O sea, sin conocerle a ellos no hay salvación. De manera que este es el tema de la salvación. Este es el tema de los temas, el mensaje más importante que haya sido dado a seres mortales. Revelar el carácter de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y matar es pecado, hermano. Matar es pecado. Y solamente dejaremos de pecar permaneciendo en Dios, porque Dios no peca. Dejando esto a decir que Dios a nadie mata, que Dios a nadie destruye, hermano. Será hasta la próxima. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios te bendiga y que haga resplandecer su carácter sobre ti.